Ministerio Evangelístico Jesucristo el Tabernáculo Viviente presenta. Pero muy buenas tardes. Un saludo muy especial para todos nuestros suscriptores y oyentes que se unen con nosotras en esta tarde, llena de la gloria del Señor a través del Ministerio Evangelístico Jesucristo, el Tabernáculo Viviente. En esta tarde los abrazamos con el amor del Padre. Como siempre, iniciamos dándole gracias al Padre Eterno porque Él es misericordioso y por darnos hoy el gozo de ser instrumentos para llevar su palabra a través de todas las plataformas virtuales que nos unen a ustedes. Es un gozo, es una alegría para nosotras llevar el plan de salvación hasta lo último de la tierra. Hoy estamos en nuestro programa número 31, dándole la gloria y la bendición al Padre Omnisciente en el nombre poderoso de Jesucristo, el Tabernáculo Viviente. Los saludan como siempre desde la ciudad hermosa de Barranquilla, Maribel Monte Jiménez, y quien les habla desde la ciudad de Sincelejo, Ibelia Herrera Caraballo. Somos dos siervas de Jesucristo llamadas al servicio del reino de Dios. Hola Maribel, ¿cómo has estado? Qué alegría volvernos a ver. Así es, Ibelia. Muy bien, gracias a Dios. Contenta de estar nuevamente compartiendo la palabra de Dios, el servicio de Dios con nuestros oyentes. Es un gozo y un privilegio que nos da Dios de poder llevar su mensaje. Así es, Mari, es un gozo, es un privilegio, es una honra realmente llevar y ser portadoras del mensaje de salvación. Bueno, invocamos en esta tarde nuevamente la compañía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos permite estar unidos a ustedes y compartir la palabra de Dios a través de este bello ministerio Jesucristo, el Tabernáculo Viviente. Como siempre, queremos hacerlo de una manera sencilla, de una manera fresca, de una manera humilde, y llevar el plan de salvación para que usted sea salvo, acepte a Jesús en su corazón y proclame como nosotros posteriormente las buenas nuevas de salvación. Queremos invitarlos para orar. Es el tiempo para colocar este momento en las manos del Señor. Vamos a orar, inclina tu rostro, cierra tus ojitos y oremos a nuestro Padre Eterno. Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, nos presentamos delante de tu presencia, en compañía del Espíritu Santo y en ese nombre que es por encima de todo nombre, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de tu Hijo amado, del Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Te queremos colocar, mi Dios y mi Rey, esta transmisión en tus manos, pidiéndote, mi Dios y mi Rey, que seas tú hablando por medio de nosotras. Te queremos pedir, Señor amado, que tú prepares cada corazón donde esta palabra que se profetiza en esta tarde sea sembrada y que en el tiempo oportuno, Señor, para el cual tú la has enviado, dé fruto y fruto en abundancia. Señor, te queremos dar gracias por lo bueno, por lo pródigo, por lo maravilloso que tú has sido para con nosotras, para con nuestra familia, para con nuestras congregaciones. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que tú te glorifiques en esta tarde, que en medio, Señor, de la predicación de tu palabra, las manifestaciones de tu espíritu sean una realidad, que podamos ver milagros, maravillas, prodigios, portentos, que el enfermo sea sanado, que el cautivo sea libertado, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que el que tiene el corazón quebrantado, Señor, tú lo vendes, Padre Santo, para que ellos siempre te den la gloria y la honra a ti, Padre eterno. En el nombre poderoso de Jesús, te damos a ti, al que está sentado en el trono, y al Cordero inmolado, la fortaleza, la bendición, toda acción de gracias, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, mis queridos suscriptores, mis queridos oyentes, estamos nuevamente aquí para dirigirnos a ustedes llevando la palabra del Señor hasta lo último de la tierra. Jesucristo, el ministerio Jesucristo, el Tabernáculo Viviente, tiene ese objetivo, que tú confieses a Cristo como único y suficiente Señor,
como único y suficiente Salvador y Redentor de tu vida, para que así podamos tener vida y podamos tener vida en abundancia. Estamos, Mari, en nuestro programa número 31 y continuamos desarrollando el tema, hoy un tema nuevo, el poder que hay en la sangre de Jesús. Así es, Isbelia. De pronto en nuestra vida diaria escuchamos mucho la frase, la sangre de Cristo tiene poder, me cubro con la sangre de Cristo, pero no sabemos la profundidad de que eso tiene. Y pues para poder explicar eso tendríamos que irnos al principio. Cuando Dios crea al hombre, crea a Adán, Él lo crea perfecto, lo crea a su imagen y semejanza, un hombre puro, santo, perfecto. Cuando Adán cae en pecado, esa pureza pues se cae, entra el pecado, con el pecado entra la muerte y se produce una ruptura entre la relación del hombre con Dios. Se produce una separación porque Dios es santo y pues en Dios no puede haber pecado. Luego, en Dios siempre pues ha tenido, la voluntad de Dios siempre ha tenido esa relación cercana con el hombre. Una vez se establece el pecado en la humanidad, como les dije anteriormente, se hace esa ruptura, esa separación entre Dios y los hombres, pero surge entonces la necesidad de un sacrificio. La Biblia luego más tarde nos dice que sin sacrificios de sangre no hay remisión de pecados. Surge entonces lo que vemos cuando Dios le instaura con Moisés el sacrificio de animales, donde el pueblo tenía que llevar cada año un cordero, una oveja, animales para que los sacerdotes hicieran un sacrificio y a través de esa sangre ser aceptos delante de Dios. Pero ¿qué sucedía? Que eso tenía que hacerse año tras año, año tras año. ¿Por qué? Porque la sangre de esos animales no borraba el pecado, solamente lo cubría. Se necesitaba que llegara un hombre con las mismas condiciones iniciales de Adán, pero que pudiera vencer el pecado y a través de su sangre borrarlo definitivamente. Y es por eso que Dios crea desde el principio, desde que el hombre cae en pecado, crea el plan de salvación a través de Jesucristo, porque como hombre, nadie puede alcanzar su salvación. Entonces era necesario la sangre de un ser puro, de un ser santo, de un ser sin pecado que pudiera borrar el pecado de la humanidad. Entonces, bajo ese contexto, queremos desarrollar este tema. Así es, Mari, así como tú lo estás diciendo. Bueno, yo quiero sencillamente complementar lo que tú estás diciendo, recordándole o indicándoles que ese primer sacrificio que Mari está hablando con respecto al sacrificio de animales, el derramamiento de sangre por animales, para que a través de ese sacrificio los pecados fueran borrados, se le denominaba el primer pacto. Y el segundo pacto, específicamente ese derramamiento de sangre, viene de parte de Jesucristo, de Jesús, el que murió y derramó su sangre preciosa por ti y por mí, para que a través de ese derramamiento de sangre nuestros pecados, tus pecados, sean perdonados. Pero como bien lo decía Maribel, nuestros pecados son borrados para siempre, ¿sí? No es que nosotros necesitemos constantemente estar, si yo confieso mis pecados y lo hago desde lo más profundo de mi corazón y voy a la presencia del Padre, invocando el nombre de Jesús y pidiendo que con la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, ese segundo pacto es Cristo. Esa sangre me limpia, me purifica y nos santifica de una. No tiene que ser todos los días, no. Una vez yo he confesado desde lo más profundo del corazón mis pecados y me aparto de ellos, no vuelvo a repetirlo, mis pecados son borrados totalmente. Ese es el segundo pacto, que es el pacto una vez y para siempre a través de Cristo Jesús. Mari, yo quiero irme a la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 21 hasta el versículo 25. Dice la palabra del Señor:
Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, ¿qué nos están prometiendo? ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra? Nos está diciendo que se nos prometió tiempo atrás por los escritos de Moisés y de los profetas que Dios nos había mostrado que podíamos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos ante sus ojos cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad. ¿Para qué? Para que todo quien crea en Cristo, eso es vigente para todo el que cree en Jesucristo. Porque si tú no crees en Jesucristo, si tú no crees en el gran sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, no puedes tener la redención de pecados. Tan sencillo como eso. Dios gratuitamente nos hace a nosotros justos delante de sus ojos por medio de Cristo, quien fue el único que nos liberó del castigo de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Jesús se ofreció como el sacrificio por el pecado. Entonces, nosotros como personas somos declaradas justas ante los ojos de Dios cuando creemos que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre preciosa. Eso es lo que yo tengo que creer primero. Si tú no crees en esto, cuando tú expresas esa frase que dice Maribel de la sangre de Cristo tiene poder, no va a tener ninguna validez, porque el inicio tiene que estar en creer en el poder del sacrificio que hizo Cristo por ti y por cada uno de nosotros. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia. Eso es lo que nos está mostrando el sacrificio. Cuando Él se contuvo y no castigó a los que, siendo pecadores, debían de ser castigados. Esa es la justicia de Dios. Entonces, la justicia de Dios, ¿en quién está representada? En Cristo. El Dios de mi justicia es Cristo Jesús. Así es, Isbelia. Estamos hablando de que es la sangre de Cristo la que trae en nosotros ese perdón. Cuando estábamos hablando en el libro, estábamos hablando de esos sacrificios. Yo quiero devolverme un poquito al libro de Hebreos 9 del 19 al 22. Se me perdió Hebreos. Hebreos, ya lo encontré. Dice, Mari, yo te propongo, Mari, que lo leamos desde el versículo 11. Amén. Hebreos 9, leámoslo desde el versículo 11 para que la gente entre en el contexto del versículo. Sí, porque de pronto se desconoce mucho lo que el tabernáculo y todo elemento que en el tabernáculo había era una representación de Cristo. Entonces, este pasaje pues nos ayuda mucho a clarificar eso, diciendo, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso, es mediador de un nuevo pacto,
para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Amados amigos que nos escuchan, es la sangre de Cristo, ese sacrificio presentado ante Dios. O sea, Cristo presentó su sangre ante Dios para remisión de nuestros pecados. Dicho de pronto más secularmente, tú y yo tenemos perdón porque Cristo derramó la sangre de él. Amén. Gracias a que Cristo derramó gota a gota su sangre hasta que no le quedó ninguna, porque cuando vemos en la historia de la crucifixión, cuando él le atraviesan el costado, dice que ya en lo último le salió fue agua. Esa sangre que fue derramada ahí, que esa sangre que dio la tierra, esa sangre es la autora de tu perdón y de mi perdón. Esa sangre es la que Dios acepta cuando Jesús va a interceder por nosotros, cuando nosotros vamos y pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, cuando nos arrepentimos de ellos. ¿Sabe qué es lo que ve Dios? Aquí hay una sangre viva que fue la que derramó mi Hijo Jesucristo por el perdón de esa persona que me está suplicando hoy, por la redención de esa persona, por la redención de Maribel, que hoy me está pidiendo perdón por sus pecados. No es mi vida, no es mi propio arrepentimiento, sino esa sangre de Jesucristo presentada delante de Dios, la que mueve a Dios a aceptar esa ofrenda, ese arrepentimiento que yo presento delante de Él. Es la sangre de Cristo la que está testificando: mira, Señor, mira, Padre, mira, Dios, esta sangre de un justo derramada por el único justo que ha pisado la tierra, es la sangre que está pagando el precio por aquel que te está pidiendo perdón. Esta es la sangre que pagó el precio por el perdón que necesitó Maribel, por el perdón que necesitó Isbelia, por el perdón que necesita todo ser humano, que necesita la humanidad. Pero como dijo Isbelia inicialmente, eso nace de la fe de un corazón arrepentido, un corazón que cree que Jesucristo es el autor y consumador de nuestra salvación y de nuestras vidas. Y si nos vamos al libro de Colosenses, en el capítulo 1. Mari, antes de tú seguir con respecto a otro versículo, yo quiero referirme a ese que tú acabas de leer, que es un pasaje precioso, porque tú comenzaste hablando de que anteriormente se necesitaba de un sacerdote para poder entrar al lugar santísimo. Y la sangre de los animales, porque el sacerdote no podía presentarse sin presentar esa sangre de esos animales. Exactamente, pero el mediador para que las personas fueran purificadas, se requería de que hubiese un sacerdote. Claro. Hoy la palabra nos está diciendo a través de esta palabra que ahora Cristo ha llegado a ser el sumo sacerdote. Por sobre todas las cosas buenas que han venido, Él es el sacerdote, es el único intercesor, Jesucristo, el que nos puede llevar a la salvación. Y mira que aquí una vez más nos lo confirma. Él entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y allí aseguró nuestra redención eterna. La sangre de las cabras y de los toros a las cuales tú te referías, y las cenizas de las novillas cuando las asesinaban, podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Pero hoy la sangre de Cristo es la que nos purifica la conciencia de acciones pecaminosas, para que nosotros podamos adorar a un Dios vivo, a un Dios viviente.
Y nos está diciendo este pasaje que lo hacemos por el poder del Espíritu Eterno, por el poder del Espíritu Santo de Dios, que es el Espíritu Santo de Dios quien nos permite que Cristo se ofrezca a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Yo lo único que estoy haciendo es parafrasear los versículos bíblicos que acabamos de leer. Por eso es que tenemos que tener bien claro, Maribel, que el mediador de un nuevo pacto entre Dios y nosotros los hombres es Jesucristo, porque Cristo murió para librarnos del castigo de nuestros pecados, de todos esos primeros pecados inclusive que se habían cometido en el primer pacto. Nosotros no podemos negar que nosotros arrastramos una naturaleza pecaminosa que vino desde nuestro del primer hombre, de Adán y Eva. Ellos pecaron y nosotros arrastramos con esa maldición de ese pecado. Pero Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Él vino para limpiarnos aún de esos pecados pasados. Y nosotros hoy debemos de sentirnos honrados de haber aceptado a Cristo en nuestros corazones como Señor, como Salvador y como Redentor. Porque es a través de esta confesión de fe que nosotros podemos ser salvos. Así es, Isbelia. Así es. Y como tú le decías, Cristo es el único mediador, porque fue el único que pudo derramar una sangre sin pecado y sin mancha. No fue José, no fue María, no fue Juan, no fue Pedro, no, solamente Jesucristo. Y es algo tremendo porque nosotros mismos, nuestra propia sangre, no sirve para limpiarnos del pecado. Nuestra propia sangre no sirve para llevarnos a la salvación. La única es la sangre de Jesucristo. Amén. Dice Colosenses, era el pasaje que iba a leer ahorita, que decía Colosenses 1, del 13 al 14. Leámoslo hasta el 15, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Mira, ¿qué sucede con el perdón? Dios nos saca a través del perdón, que es en la sangre de Jesucristo, nos saca de la potestad de las tinieblas. Nosotros o estamos en el bando del diablo o estamos en el bando del Dios, no hay términos medios. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos, reconocemos a nuestro Señor Jesucristo y, como decía Isbelia al principio, abandonamos esa vida pecaminosa, Dios nos lleva del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo, el heredero, el primogénito de la creación, Dios con nosotros. O sea, a través de su sangre que tenemos la redención de pecado. O sea, pasamos de una vida de maldición, de una vida en una muerte espiritual, en una muerte del alma, a pasar al reino de vida de Jesucristo, a un reino celestial, a un reino con Él, donde Él es en nuestro Señor y nuestro, el que nos santifica, el que nos sustenta, el que es todo para nuestras vidas, es Jesucristo, en el que tenemos una herencia, es en Jesucristo en que tenemos salvación, es la sangre de Jesucristo, la única que nos libra de pecado y la única ofrenda, el único sacrificio que Dios acepta para la redención de nuestras almas. Solamente la sangre de Jesucristo. No hay más intercesores, no hay más mediadores, no hay más sacrificio, no hay más ofrenda, solo Jesucristo y su sangre. Así es, Mari. Mira que la Biblia es maravillosa. Las Sagradas Escrituras no tienen ningún versículo aislado, Mari. Si nosotros nos ponemos a ver estos 3 versículos que tú has leído o que hemos leído, nos podemos dar cuenta que todos van relacionados. Nuevamente aquí nos vuelven a clarificar que las personas somos declaradas justas únicamente cuando creemos en el sacrificio que Jesús hizo al derramar su sangre preciosa. Así es. ¿Sí? Y en el segundo versículo que tú leías en el libro de Hebreos, mira que finaliza este libro diciendo que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados.
Y qué mejor que el perdón de pecados a través de la sangre de uno que nunca cometió pecado, que es santo, que es justo, que es bueno, que es misericordioso. ¿Quién es ese? Jesucristo. Entonces, allí tenemos que nosotros tener nuestra fe, nuestra confianza. Y esas son las palabras que nosotros tenemos que declarar con respecto a la palabra y a lo que creemos. Porque a veces utilizamos nuestras palabras para declarar, pero declarar palabras de hombre. Pero nosotros hoy no estamos declarando palabras de hombre, estamos declarando palabra de Dios. La palabra viva, eficaz, la que tiene poder para libertarnos del pecado y de la muerte. Entonces, hoy queremos que todos tomemos conciencia en el poder que hay en la sangre de Cristo Jesús. Y yo quiero referirme, Mari, antes de seguir, a otro versículo bíblico que se encuentra en el primer libro de Juan, en el capítulo 1, y voy a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 7. Dice la palabra del Señor: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Creo que este versículo lo habías leído tú, ¿verdad, Maribel? No, ese no. ¿No? Ok, entonces... Yo leí Colosenses. Ok, tú leíste Colosenses. Entonces, este es el mensaje que oímos de Jesús y el mensaje que ahora declaramos a ustedes. Nosotros lo escuchamos de Jesús, de su palabra, de las Sagradas Escrituras. Y así está escrito textualmente en este versículo. Y ahora, ¿qué estamos haciendo? Lo estamos declarando a ustedes. Declarándolo como, tal cual como también nos lo declaró un día Juan a través de este libro de Primera de Juan. Dios es la luz. Ya lo hemos visto en los primeros programas de la misión de Jesucristo, el tabernáculo viviente. Veíamos que Jesús es la luz del mundo y en él no hay oscuridad. Por lo tanto, nosotros tenemos que afirmar, si nosotros queremos tener una verdadera comunión con Dios y no queremos seguir viviendo en oscuridad y no querer seguir viviendo en oscuridad, es dejar la oscuridad espiritual. Hoy nosotros tenemos que brillar con el resplandor de la gloria de Jehová, con el resplandor de la luz de Cristo, ¿sí? Y tenemos que practicar en el día a día de nuestra vida, tenemos que practicar la verdad. Si nosotros vivimos en luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos nosotros comunión unos con otros, nos está diciendo esta palabra. Pero nos dice que la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es un versículo más que nos confirma que solo a través de la sangre preciosa que Cristo derramó de su costado cuando traspasaron su cuerpo con una lanza, la sangre que él derramó de sus manos, de sus pies cuando clavaron los clavos, y esa sangre que derramó en su cabeza cuando colocaron una corona de espina, esa sangre, mi querido suscriptor, mi querido oyente, miembro de la Iglesia Jesucristo, el tabernáculo viviente, varón o mujer que nos estás escuchando, queremos decirte que solo a través de la sangre de Cristo tenemos la purificación de nuestra alma, la purificación de nuestro espíritu. Solamente la sangre de Cristo te puede limpiar, te puede lavar, te puede purificar. La sangre de Cristo te santifica, porque es la única sangre que tiene el poder para perdonar tus pecados, mis pecados y nuestros pecados. Así es, Isbelia. Y tú mencionabas la sangre de las espinas, la sangre de los clavos cuando fue clavado. Y un estudio más profundo, pues que no será en nos indica que cada ese derramamiento de sangre fue con un propósito. O sea, no fue porque sí, porque se la quisieron poner las espinas, no. El derramamiento de sangre por esa corona de espinas tuvo un propósito, que fue el darnos identidad. Cada derramamiento de sangre de Jesucristo fue un beneficio para nosotros. Y tú hablabas de que es la sangre de Cristo la que nos santifica. Vámonos a ir al libro de Pedro, Primera de Pedro, en el capítulo 1,
del verso 17. Vamos a leer desde el verso 17 y dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y una vez más, Dios nos dice, es por la sangre de Jesucristo. Mire, Isbelia decía, nosotros no podemos desconocer nuestra naturaleza pecaminosa. Mire lo que dice el verso 18. Fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir. Vuestra vana manera de vivir. Mire, en el verso 17, primero Dios dice que Él juzgará a cada uno. Así que conduzcámonos con temor. ¿Qué es conducirnos con temor? ¿Es conducirnos con miedo, que todo lo voy a tener miedo? No, conducirnos con temor es que todo lo que yo hago, todo lo que yo hablo, incluso todo lo que yo pienso, debe ir primeramente enfocado a que si esto le está agradando o no le está agradando a Dios. Y si sé que no le está agradando a Dios, yo dejo de hacerlo. Eso es conducirse en el temor. Dejar de hacer lo que a Dios no le gusta, porque dice Dios, yo soy justo y pagaré a cada uno según la obra. Y como fuimos rescatados de una manera vana de vivir, que es una manera vana de vivir, una manera de vivir que a Dios no le agradaba. Eso es tener una vana manera de vivir, la vida que a Dios no le agrada. Y se dio, y fuiste rescatado de esa manera de vivir, Maribel. Fuiste rescatada de esa manera de vivir vana, infructífera, Isbelia y Maribel. Y no fuiste rescatada con oro y plata. O sea, no podíamos pagar un precio nosotros, ni monetariamente, ni siquiera con nuestras vidas, por haber sido rescatados de esa condición, sino que fuiste rescatado por la preciosa sangre de Jesucristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, el ser perfecto, la sangre divina, la sangre de Dios, el gen de Dios en Jesucristo fue lo que nos rescató a ti y a mí de nuestra vana manera de vivir, de un mundo de tinieblas, de un mundo de contaminación, de un mundo de perdición. Y amigo, amiga, que nos estás escuchando, esta es la sangre que hoy te predicamos. Hoy esta es la sangre que hoy queremos poner de tu conocimiento, que es la que te va a traer a salvación, que es la que te va a traer aceptación delante de Dios. Es que esta es la preciosa sangre, preciosa e invaluable sangre que puede comprar tu vida, que puede comprar tu alma, que puede comprar la vida eterna. No es tu obra ni es tu vana manera de vivir, es la preciosa sangre de Jesucristo. Mari, es maravilloso ver lo bueno que es Dios para con nosotros. Mira, Dios, dice la palabra del Señor está escrito, de que Dios es Dios de buenos y Dios de malos. Y mira que en este versículo, Él nos recuerda que Dios no hace excepción de personas. Él nos recuerda que ese Padre a quien nosotros oramos no tiene favoritos, no tiene predilectos. Para Él todos somos iguales. No hay uno más. Parece que Isbelia tiene problemas con el internet. ¿Me escuchan, Mari? Sí, ya te vuelvo a escuchar. ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí. Estaba hablando de que Dios es bueno, Dios es misericordioso y Dios es justo. Y Dios no tiene, dice la palabra que tú acabas de leer, que Dios no tiene acepción de personas. Yes. Dios no tiene favoritos. Ese mismo Dios al que nosotros oramos día con día, no tiene favoritos. La palabra del Señor dice que Dios es Dios de buenos y Dios de malos. Y Él nos juzgará, nos está diciendo aquí, Él nos juzgará
y nos recompensará dependiendo y según lo que nosotros hagamos, ¿sí? Pero también que es gratificante ver en la palabra del Señor que nosotros no, el precio que pagó Dios por nosotros no lo pagó con oro, con plata. ¿Y sabes por qué? Porque ellos pierden su valor. Así es. Él nos compró con algo que tiene un valor inigualable, inimaginable, que es la sangre preciosa, la preciosa sangre de Cristo, el Cordero del Dios vivo, que no tiene pecado ni tiene mancha. Y esa es la esperanza que nosotros queremos dejar en esta tarde a todos nuestros suscriptores y oyentes, a cualquier persona que por casualidad se une a esta transmisión y escucha lo que estamos hablando. Esa sangre preciosa que Cristo derramó, la hizo por ti. Ese sacrificio vivo y santo fue por ti y fue por mí. Entonces tú tienes que tener la esperanza de que solo en Cristo Jesús, a través del derramamiento de su sangre preciosa, podemos tener entrada a la nueva Jerusalén, tener entrada a la vida eterna. Él dice que el diablo vino para robar, para matar y para destruir, pero él ha venido para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Así que queremos que tú tengas esa esperanza, así como nosotros la tenemos colocada únicamente en Cristo, en el poder de su palabra, en el poder de su sangre, en el poder que tiene ese nombre que es por encima de todo nombre, el nombre del Rey de Reyes, del Señor de Señores, de Jesucristo, el tabernáculo viviente. Es importante que tú tomes desde ya, ojalá en este mismo instante, al finalizar, Maribel, hacer la oración de fe, en la que pedimos perdón y le pedimos a Dios que nos lave con su sangre, que nos lave con la sangre que Cristo derramó en la cruz, y recibas a Cristo en tu corazón, porque el tiempo de la venida del Señor está a puertas y necesitamos confesarlo como único Señor, Salvador y Redentor de nuestras vidas. Así es, Isbelia. Y para terminar ya, quisiera leer, y yo creo que con esto cerramos, en Apocalipsis capítulo 1, en el verso 5 dice, y Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. ¿Por qué el primogénito de los muertos? Porque fue el único que se ha levantado de los muertos. Y soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. O sea, amén, no solamente murió y se sacrificó, sino que esa sangre es la que nos lava del pecado. Y no basta con eso. O sea, dice Jesús, no basta con dejarlos limpios del pecado. Además, les voy a dar una posición con mi Padre. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Amigo, o sea, esto solamente nos lo puede ofrecer Dios, el único que nos puede dar esta garantía. Y recordemos que Dios es esclavo de su palabra. Lo que Él dice, lo cumple. Y si Jesucristo dice, los lavó de sus pecados y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, así vamos a ser para Dios cuando estemos delante de Él. Como decir, Beli, Jesucristo viene pronto. Y esa venida de Jesucristo trae dos cosas: un juicio para recibir un galardón o un juicio para recibir condenación. Amigo, y es la sangre de Jesucristo la puerta a la que nos da entrada a ese juicio de galardones. Es la sangre de Jesucristo la que nos da el título de reyes. No son los imperios terrenales, no son las monarquías terrenales las que nos da este título. Es la sangre de Jesucristo la que nos lavó de los pecados, la que clama delante de Dios,
es el sacrificio del cual Dios percibe el olor que a nosotros nos hace gratos delante de Él. Es la sangre de Jesucristo la que nos lleva al galardón. Es la sangre de Jesucristo la que te lava y nos lava de todo pecado, y la que hoy, amado amigo que nos escucha, es la que hoy quisiéramos que entendieras, que valoraras, que hicieras eso, es rema en tu corazón, que hoy veas esa sangre preciosa, ese término que generalmente y con frecuencia escuchamos en nuestro medio, esa sangre de Jesucristo, hoy te queda en el corazón el valor que esa sangre tiene, el valor de tu alma y de mi alma, el valor del alma de los tuyos, el valor del alma de las personas a quien aman, el valor del alma de todo aquel que puede acercarse arrepentido a Dios, reconocerlo como su Salvador, pedir perdón, clamar ese poder de esa sangre sobre su vida y llevarlos a la vida eterna. No sé si quieres agregar algo más, Ibelia, o oramos para... No, Mari, sencillamente nuevamente decir, no hay ningún versículo que se salga de otro. Mira que este nuevo versículo nos está diciendo que Cristo fue sacrificado y con su sangre Él pagó el rescate de nosotros para Dios, de toda gente, de todos los pueblos, de todas las tribus, de todas las lenguas, de todas las naciones. Dios no hace excepción de personas. Tú y yo, no te sientas que si tú eres un hombre o una mujer que has pecado, que te sientes despreciado, que te sientes que no tienes ninguna posibilidad de tener salvación y vida eterna. Eso no es cierto. Todos tenemos la posibilidad de ser salvos. Solamente Maribel tiene una palabra preciosa que a mí me encanta. Tienes que tomar una decisión. Y esa decisión es recibir a Cristo y creer a Cristo como Señor y Salvador y creer en el poder de su sangre. Mira lo que aquí nos está diciendo. Él fue sacrificado, Él fue inmolado y su sangre pagó el rescate para Dios de gente de todos los pueblos, de todas las tribus, de todas las lenguas, de todas las naciones. Y tú haces parte de este propósito por el cual Cristo derramó su sangre preciosa. Así es, Belia. Todos aquellos que nos escuchan, tú eres parte de ese propósito. El precio por tu alma ya está pago allá. El precio por tu alma ya está delante de Dios, pero tienes que irlo a buscar. Creyendo, tomando la decisión y entregando tu corazón y tu vida a Jesucristo de Nazaret. Es como quien nos compra el boleto y nos lo guarda en un lugar. Ya, nos lo guarda en un lugar y dice, el boleto de tu redención ya está pago, pero tienes que irlo a buscar allá. Tienes que irlo a buscar. Ya está pago. Tú decides si entra o no. Tú decides si lo vas a buscar o no, pero el boleto ya está pago. Y, amado, que nos escuchas, toma la decisión de tomar ese boleto, porque no hay otro precio que se pueda pagar por él. Solo hay un boleto y solo hay un precio que ya se pagó. Entonces, mi querido amigo, amiga, en esta noche, acerquémonos a Dios, pidiendo perdón por nuestros pecados, reconociendo que hemos pecado, que hemos fallado, pero creyendo y reconociendo también que hay una sangre preciosa que ya nos lavó de esos pecados y que hoy en esta tarde queremos reconocer ese sacrificio que hizo nuestro Señor por nosotros, esa sangre preciosa y ese dolor con el que fue derramada por pagar una redención, por pagar una posición para nuestras vidas delante del Padre. Te invitamos en esta tarde a que recibas a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Te invitamos a que repitas esta oración con nosotras y será la mejor decisión que tomes en tu vida. Bendito Dios, Padre eterno, en esta hora, Señor, Padre, reconozco, Señor mío, que he pecado. Reconozco, Señor, Padre Santo, que necesito un Salvador. Reconozco, Señor, que no soy digno, Padre,
que mis obras, Señor, no alcanzan, Padre mío, a pagar el precio por mi vida. Pero sé, Señor, que hay uno que derramó su sangre en una cruz, Padre Celestial, para darnos redención, para borrar nuestros pecados, Padre mío. Y hoy, Señor, yo quiero acogerme, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hoy quiero acogerme, Padre mío, a ese sacrificio, Señor. Hoy quiero reconocer, Padre Celestial, a mi Señor, a ese Señor Jesucristo de Nazaret que derramó esa sangre, Señor amado, por nosotros. Hoy lo quiero recibir en mi corazón como mi único y suficiente Salvador de mi vida, y que esa sangre hoy borre todos mis pecados y me haga una criatura nueva, un hijo tuyo, Señor, redimido para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Bueno, queremos finalizar dándole gracias a todos los que se siguen uniendo día tras día a esta transmisión del Ministerio Evangelístico Jesucristo, el Tabernáculo Viviente. Como siempre, todos los miércoles subimos a las 3 de la tarde un nuevo video. Allí continuaremos compartiendo contigo la palabra de Dios y especialmente el mensaje del plan de salvación. Si aún no te congregas, acércate a una iglesia de sana doctrina donde prediquen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si te encuentras en la ciudad de Sincelejo, nos encontramos reunidos en uno de los salones del Hotel Panorama todos los domingos a las 4 de la tarde. Allí te esperamos. Suscríbete a nuestros canales de YouTube, a nuestro canal de Facebook. Al final de cada video vas a encontrar las direcciones de nuestras redes sociales. Recuerda que puedes hacer preguntas, puedes pedir oración, puedes contarnos tu testimonio de lo que Jesucristo, el Tabernáculo Viviente, está haciendo en tu vida. Para nosotros es un gozo haber estado con ustedes en este programa. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús y como Maribel lo dice, toma la decisión de recibir a Jesucristo como Señor, Salvador y Redentor de tu vida. Mil bendiciones.